más subrayar que ha habido en torno al CONACYT muchas noticias falsas, ¿no? Por ejemplo, decían, es que la hija de Claudia Sheinbaum ya tiene una beca en el CONACYT. No, desde 2016 la habían entregado la beca. Entonces, nada más para subrayar eso, Ha enfrentado a Álvarez Bulla desde el instante en el que entró al CONACYT como directora y bueno, ya ni se diga a partir de todas las modificaciones que ha hecho. Rápidamente no podemos poner rapidísimo la información sobre la convocatoria para la tercera fase de la vacuna patria. Ya nos encontramos en tercera fase, creo que es importante esta información si la tienen por ahí. Hay una serie de requisitos, hay 3 estados en donde se va a recibir a la población que puede participar. Ahí está, lo tiene rapidísimo. Mayor de edad, vivir en Ciudad de México, Oaxaca o Michoacán 4 meses desde la vacunación anterior y al menos una dosis de vacuna, no antecedentes de efectos graves por la vacuna, sin infección respiratoria activa, enfermedad, ahí ya me lo quitaron, qué pacho. Bueno, sin infecciones respiratorias, ni enfermedades crónicas, ni embarazo o lactancia. Ahí sí está interesado en participar en esta patriótica labor que se está haciendo desde el CONACYT con investigadores mexicanos y para que tengamos nuestra propia vacuna, pues ahí están los requisitos. Ahora sí. Ahora sí, en la mañana 360, un hombre que está a punto de hacer historia como embajador de México en Rusia, Eduardo Villegas. Un placer, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge Azul, por la invitación para participar en su programa. Estimado Eduardo, yo escribí un tuit a propósito de los adversarios de la 4T, de los conservadores, que estaban muy molestos. Decían, es que el embajador no sabe ruso de entrada, y esa era una de sus críticas, no sabe ruso. Y yo puse que la dignidad es el idioma universal. Y después me escribes un tuit, me dices, gracias por el apoyo, y quiero hablar, digamos, conversar sobre esto, porque en el fondo sí, quieren dinamitar un proyecto de nación, pero ahora te toca a ti esta encomienda tan delicada y bueno, tan importante en medio de una guerra. Sí, claro. Y quise agradecerte porque ha habido muchos ataques que van hacia mi persona, pero que no es hacia mí, sino hacia un proyecto de nación. Es decir, critican que el embajador en Rusia no habla ruso, lo cual no es estrictamente cierto. Critican la falta de preparación específica en temas diplomáticos, pero realmente no es hacia mi persona, sino hacia el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo vimos en el Senado, tanto en la comparecencia como en las intervenciones, en donde el punto de fondo no era Eduardo Villegas, sino cómo está el presidente manejando la política exterior. Por eso creo que en este momento muy delicado de conflicto, de guerra entre Rusia y Ucrania, lo que se requiere es mucha prudencia, mucha mente fría para ir y sí plantarse frente a otros gobiernos, pero no con baladronadas que algunas personas de la oposición quisieran que llegáramos y casi quemáramos el Kremlin, ¿no? Eso es una tontería, pues, llegar a querer imponer. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, la supuesta defensa que hacen de los derechos humanos algunos opositores, diciendo, es que en Rusia aplastan los derechos humanos. Y uno revisa los comentarios que mucha gente ha vertido sobre mi persona, diciendo, ¿cómo es posible que manden a un homosexual a Rusia? Digo, yo tengo un muy alto respeto por la comunidad, pero me llama mucho la atención que queremos ir a criticar la paja en el ojo ajeno y no vemos que nosotros mismos, como sociedad, somos profundamente homofóbicos. Es decir, ese tipo de detalles es lo que nos impide en este momento ir a Rusia a decir, ustedes tienen que hacer esto y tienen que hacer aquello. Hay que ser muy cuidadosos y eso es parte de la diplomacia.
Esa es parte de la diplomacia, esa es parte de la estrategia, digamos. Pero, ¿cómo entiendes tú, Eduardo, justamente este proyecto que ahora vas a representar ahí en Rusia en el plano de la diplomacia? ¿Qué llevas allá? Hay muchas reglas no escritas que han cambiado, ¿no? Uno diría, cuando ahora hacen la crítica de quién tiene una carrera diplomática, quién no la tiene, como para evaluar, eso realmente qué implicaba, qué representaba, en qué ayudaba a México. Hoy, ¿cuáles serían, dirías tú, los criterios fundamentales de lo que representa ese proyecto a nivel de la diplomacia? Bueno, cuando uno piensa en lo que significa o lo que quiere decir representar al país, pues se requieren, digamos, habilidades, conocimientos, virtudes. Lo decía yo en mi comparecencia, virtudes en el sentido de justamente llegar con la precisión, la prudencia ante otros gobiernos, pero con cierta firmeza. Pero me refiero a las habilidades y los conocimientos. Sin duda, el Servicio Exterior mexicano, en términos generales, por supuesto, como en todos lados hay manzanas podridas, pero en términos generales hacen una gran labor. Pero como toda institución busca conservar a la propia institución en primer lugar, ¿sí? Y digo esto con todo respeto para el Servicio Exterior, porque el sentido del Servicio Exterior es conservar el statu quo, es decir, seguir manteniendo las cosas tal cual vienen sucediendo. Esa es en buena medida la función del Servicio Exterior mexicano en México y en todos lados. Es decir, no hacer olas. Ese es el sentido. Ahora, ¿cuál es el punto de nombrar embajadores, embajadoras políticos? Pues precisamente un poco salirse, sin generar conflictos internacionales, por supuesto, pero salirse de ese continuar navegando de la misma manera como se viene haciendo sin hacer olas. Y esto lo vemos con los embajadores y embajadoras que nombran todos los países en ciertos lugares específicos respecto de los cuales ese gobierno tiene un interés. Es decir, México en Estados Unidos, me parece 1 o 2 ocasiones, ha nombrado embajadores de carrera. Han sido siempre embajadores políticos. ¿Por qué? Porque no se trata de nada más navegar las cosas para que nada se mueva, sino que llevan la encomienda de representar el sesgo de gobierno que tiene en ese momento un representante popular. Entonces, ese es el punto, que en este momento la idea es que el presidente manda una señal hacia el Kremlin, hacia la Federación de Rusia y Belarus y Armenia, frente a las cuales también hay concurrencia en la embajada, en el sentido de que hay un particular interés por mantener una relación en este preciso momento que es tan conflictivo. Y es la idea de mantener esta relación que no se entienda como un apoyo hacia el conflicto, como hacia una de las partes en conflicto. Porque esa es la parte, quizá, tú me preguntabas, más delicada. Lo más delicado en este momento es conseguir que el mejoramiento de las relaciones bilaterales en términos de cultura, de agricultura, de comercio, de turismo y demás, no se entienda como que México está apoyando a Rusia frente a Ucrania, ¿no? Y creo que esa es la parte por la cual el presidente, que el nombramiento salió antes del conflicto iniciado el 24 de febrero, nada más que quiero aclarar. Bueno, pero lo mantuvo el presidente y eso habla muy bien de que te tiene toda la confianza. Bien lo decías, priistas y panistas están molestos porque no formas parte de la élite política y al final del día era la circulación de esta propia élite, estuviera el PAN en el gobierno o el PRI, quedaban básicamente los mismos y por eso hay mucho enojo en torno a que entren nuevos jugadores a la diplomacia. Pero en el caso de Rusia, el concierto internacional ha acercado a este país y México no se compró la idea. Fundamentalmente el presidente López Obrador dijo: yo no voy a romper relaciones comerciales ni culturales, ni mucho menos.
¿Qué instrucción llevas en ese sentido? Y sobre todo, pues recordando lo que destaca la propia Constitución, libre autodeterminación de los pueblos, pero también solución pacífica de los conflictos. O sea, no se trata de pelearse con Rusia, pero tampoco se trata de aplaudirles una guerra, ¿no? Sí, por supuesto. Todavía no he tenido oportunidad de reunirme con el señor presidente para recibir las instrucciones específicas ya del caso. Mi última reunión todavía fue previo al conflicto, a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero ha sido muy clara y en ese sentido el presidente no tiene dobles caras. O sea, no vas a llevar un mensaje secreto, no te vas a decir algo por debajo del agua, ¿eh? No, por supuesto que no. Sí, o sea, sino, el presidente ha sido lo que dicen las mañaneras públicamente, claro. Esa es la instrucción. Esa es la instrucción. Lo ha vertido en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo ha vertido en la Asamblea General, lo ha dicho numerosas ocasiones, y el presidente no tiene dobles discursos. Si él le está dando esa instrucción es porque mi encargo en la Federación de Rusia, ante la Federación de Rusia, va a ser justamente el mantenimiento de las relaciones, el mejoramiento de las relaciones bilaterales, pero al mismo tiempo ser muy firme en el sentido de que México, por un lado, no va a solapar, no va a apoyar ningún tipo de intervención ni de Rusia ni de ningún otro país sobre un territorio que no les pertenece, pero no va a generar sanciones, lo cual no implica que en México no haya habido consecuencias, porque por la cuestión logística, por la cuestión de los pagos, pues eso ha implicado que el comercio se vea afectado, que el turismo se vea afectado, pero México en concreto no está generando una nueva sanción, ni siquiera en términos culturales, como en algunos países han querido hacer, claro, impidiendo que se toque a Tchaikovsky o que se lea a Tolstoy, etcétera. Oye, ¿no? La rusofobia es el colmo, terrible. o sea, claro, porque además, o sea, hay un tema de sentido común y ahí otra vez es el doble discurso, ¿no? O sea, si por conflictos bélicos nos rigiéramos, entonces tendríamos 30 embajadas en el mundo, ¿me entiendes? O sea, relaciones diplomáticas. Eso no se puede tratar de esa manera, ya ni hablar del tema cultural, es absolutamente irracional, loco. Eduardo, pues te agradecemos muchísimo. Es que nos están carrereando ya. Oye, nada más subrayar esto de la rusofobia y la narrativa de las vacunas rusas, no, todo lo que tenga que ver con Rusia, ¿cómo por qué? El chip. ¿Por qué? ¿El qué, perdón? El chip. El chip. Que sí, no es que nos van a poner el chip. El ¿no? chip. Oye, y tú estás promoviendo unos, ¿qué les llaman? Hackatones para que hagan un intercambio. Sí. Rápido, Sí, bueno, 30 segundos. ese fue solamente una propuesta. Ajá. Es parte de un programa mucho más grande, pero la idea central es que si uno revisa Wikipedia en ruso, realmente la información sobre México es muy poca. Y la mayor parte de la gente hoy consulta para turismo, para relaciones comerciales, para cultura, lo que aparece en Wikipedia. Por eso la idea es impulsar que en Wikipedia en ruso tenga mucha más y mucho mejor información sobre México. Perfecto, pues un placer, un honor. Ojalá que nos tomes después la llamada, una videollamada estaría bien, ¿no? Azul, sí, desde allá, desde Rusia. Y ya nos dices cuál fue tu encomienda. Muchas gracias por venir a nuestro querido lugar. Sí. Eduardo, mucho éxito en tu encomienda y pues nos vemos pronto. Muchas gracias, Azul, Jorge, y saludos a todo el auditorio.